vemos que en ocasiones ocurre un cambio de paradigma que resultaría en una revolución científica, ¿no? Lo que llaman, uy, la revolución científica, sí, pero esto ya era una idea que se presentó hace años. Entonces, lo único que ha pasado es que ha cambiado la manera de pensar. Y aunque a veces un cambio de paradigma puede volver a otro que había sido rechazado anteriormente, ya sea verdadero o falso. O sea, incluso se puede aceptar una idea que había sido rechazada porque era falsa y ahora se vuelve a aceptar. O sea, increíble, ¿no? Es un caso que ya lo hablamos en la primera conferencia de la generación espontánea, que ya se dio por muerta, se demostró que era imposible, y ahora incluso algunos científicos empiezan otra vez a hablar de esta teoría generación espontánea. O sea que es un mundo un poco, lo que diría Einstein, ¿no? Relativo, ¿no? A veces hay unas cosas, a veces hay otras, y bueno, no es como nos pensamos muchas veces, que todos están de acuerdo en todo, como nos los presentan los medios de comunicación, ¿eh? Pero vamos a seguir. Hay muchos factores que favorecen la pervivencia de un paradigma, y uno de los más significativos es el empeño de los científicos que lo promueven. Es difícil que una persona abandone lo que quiere creer, y la propia honra puede ser un factor fundamental. O sea, aquí ya no hablamos de que si una cosa está demostrada o no, si es verdad o no, si es científica o no, sino que estamos hablando del ego de algunas personas en mantener sus ideas, porque hay algunas personas que no van a cambiar nunca, ya lo hemos visto, y pase lo que pase, su ego no puede cambiar. O sea, van a ser, hasta su muerte, van a pensar en algo, aunque esté demostrada 1000 veces y de manera científica que no. Pero esto no puede ser. Los científicos tienen una reputación muchas veces en una sociedad, gente conocida, amigos, y no pueden cambiar así como así, aunque quisieran ellos, o quizá han cambiado y no lo estén diciendo. Esto está pasando y pasa en la actualidad, pero esta honra, este ego, es lo que está haciendo que la ciencia no avance como tendría que avanzar. Y vamos a continuar aquí, porque los evolucionistas, incluso ellos están hablando mal de las teorías evolucionistas, o están hablando mal o las están cuestionando. Esto ha pasado ya y está pasando desde hace mucho tiempo. Tenemos aquí varios libros, vamos a comentar. Michael Behe, bioquímico de la Universidad de Lake, dice: la complejidad no puede originarse por procesos fortuitos, o sea, algo complejo no puede salir por casualidad. Se cuestiona, los mismos evolucionistas se cuestionan a sí mismos o a su teoría evolucionista, ¿vale? No estamos hablando ya de otro tipo de científicos, no, ellos mismos, ¿eh? Aquí tenemos a Francis Crick, premio Nobel. Dice: los problemas con respecto al origen de la vida sobre la Tierra son tan grandes que ella debe de haberse originado en alguna otra parte del universo y luego fue transferida aquí. Ya vemos que hay gente que, bueno, se da cuenta de que el origen de la vida en la Tierra, como este señor dice, es algo que muy difícil de explicar, y él dice que tendría que haberse creado en otro sitio y haber entrado en la Tierra de alguna manera. Tenemos otro, Michael Denton, microbiólogo. En última instancia, dice: la teoría de la evolución de Darwin no es más ni menos que el gran mito cosmogénico del siglo XX. Bueno, pues aquí hay gente, son evolucionistas, y no hablan muy bien de Darwin, incluso dicen que es el gran mito cosmogénico del siglo XX. Francis Hitching, este hombre, dice: rechaza la creación, o sea, no es creacionista, pero plantea muchos problemas serios al evolucionismo. ¿Vale? Estos son científicos autocríticos, que son gente que se está cuestionando a sí misma, a sus propias teorías, y esto es lo que tendrían que hacer muchos, ¿eh? Tenemos otro libro, Pete Sanders, dos académicos de Inglaterra evolucionistas. Dice: todos los indicios son que la teoría de la evolución está en crisis y que el cambio está en camino. O sea, la teoría de la evolución está en crisis, y este libro ya hace unos cuantos años que está publicado, ya se ve que es un poco... Bueno, la carátula no es muy nueva, y ya se están hablando de teoría de la evolución está en crisis. Bueno, tenemos aquí otro señor, Robert Shapiro, químico de la Universidad de Nueva York. Cuestiona el evolucionismo y espera que se podrá encontrar un modelo plausible. O sea, ya están pensando en que esto no puede ser, vamos a crear otra cosa, porque el evolucionismo no puede, no encajan, las cosas no encajan. Y recordamos que estos son propios evolucionistas, ¿eh?
Tenemos aquí otro autor, Gordon Rattray Taylor, escritor científico británico, afirma su creencia en el evolucionismo, o sea que cree en la teoría de la evolución, pero dice, en resumen, el dogma que ha dominado la mayor parte del pensamiento biológico durante más de un siglo se está derrumbando. Cuidado, el dogma desde hace más de un siglo se está derrumbando, o sea, y estos libros ya ves que no son muy nuevos, pero claro, estos libros no han sido traducidos muchos o en el español o en otros idiomas, y tampoco se encuentran en las bibliotecas de las escuelas para que los niños puedan leer y tener otras opiniones. Curioso, como solo interesa en las bibliotecas algunas cosas para que no se sepan otras. Pero estos libros están ahí y son de científicos que creen en la teoría de la evolución, recordamos. O sea que ya se está planteando un cambio hace tiempo de mentalidad por parte de los evolucionistas de la misma teoría de la evolución. Pero vamos a hablar de otra persona, este señor que ya no está vivo, hace poco murió, es Anthony Flew, filósofo británico, y era conocido como el ateo filosófico más influyente del mundo. O sea, una persona de esas que sale por la tele y critica, no hay Dios, soy ateo, no quiero saber nada de algún ser superior ni nada de esto. ¿No? Hay muchos de estos que salen por la tele y la gente a veces los admira, ¿no? Vamos a ver qué dice este señor. ¿Qué hizo? Se pasó del ateísmo a creer que hay involucrado algún tipo de Dios para explicar lo que la ciencia está descubriendo recientemente. Dice, tuve que ir donde lleva la evidencia. O sea, aquí tenemos un ejemplo bastante radical de lo que es el ateo filosófico más influyente del mundo, que nos dice que ha pasado de ser ateísta a creer en algún tipo de Dios, porque es lo que la ciencia nos está llevando. Están descubriendo cosas que no hay manera de explicarlas si no es porque alguien superior a nosotros lo ha hecho, lo ha creado. Y lo dice, tuve que ir donde lleva la evidencia. Y tenemos que ir donde lleva la evidencia, porque es así, es el camino de la verdad, la evidencia. ¿Qué más dice? Los argumentos más impresionantes de la existencia de Dios son aquellos que son apoyados por los descubrimientos científicos recientes. Otra vez nos está diciendo esto. Frases bastante fuertes, Recordamos que este hombre no creía en nada y ya no se habla de Dios, descubrimientos científicos recientes, ciencia moderna, Estamos aquí hablando, estamos en el 2010 y estamos hablando de ciencia moderna, ¿no? ¿Qué más dice? Los descubrimientos científicos recientes de los que hablaba, pues sería cosas como el preciso ajuste del universo, la complejidad de la capacidad reproductora de los seres vivos, cosas que ya hemos comentado y continuaremos comentando. ¿Vale? La ciencia, la evolución no puede explicar muchas cosas y ya está, es que no puede explicarlas. Entonces la ciencia en ese camino ya no puede avanzar, tiene que dirigirse, tiene que crear otro camino y el camino que este señor dice es que tiene que haber una persona, un ser superior a nosotros que lo ha creado, no una persona, un Dios. Él no especifica qué Dios, pero al menos ya ha pasado de no creer en un Dios a creer en un Dios. Dice, los evolucionistas deben dar alguna explicación de tales cosas, ¿vale? Cosa que no pueden hacer porque la teoría no da de más. ¿Qué más dice este señor? Ahora me parece que los hallazgos de más de 50 años de investigación sobre el ADN han proporcionado material para un argumento nuevo y enormemente pujante a favor del diseño. Y se refiere al diseño inteligente, que es una teoría que después hablaremos, pero ya nos dice, ya vemos un argumento nuevo y enormemente pujante a favor del diseño. O sea, hallazgos de más de 50 años a la actualidad, Estamos hablando de ciencia actual. Y continuamos, vamos ahora a ver ejemplos de evolucionistas y ornitólogos, ¿no? Hemos visto antes un poco evolucionistas contra ornitólogos, hay contra los mismos evolucionistas. Veamos ahora qué está pasando con los ornitólogos, ¿no? ¿Quiénes son los ornitólogos? Son los especialistas en aves y vamos a ver qué está pasando. Aquí los paleontólogos afirman que las aves surgieron de los dinosaurios, pero los ornitólogos afirman que las aves surgieron de otros reptiles distintos a los dinosaurios. Y aunque esto nos parezca un poco cómico, es un debate muy serio que está ocurriendo en la actualidad
y estos dos científicos, estos dos tipos de personas científicas, pues no es compatible. Entre ellos no se llevan bien. Unos dicen unas cosas, los otros las otras, para que veamos que los evolucionistas no es todo tan bonito como nos lo dice la tele y los sistemas educativos, ¿eh? Pero vamos a ver otro ejemplo. Ahora tenemos los evolucionistas contra los matemáticos, y tenemos aquí un artículo, esto fue una conferencia en que los matemáticos planteaban retos a la interpretación neodarwinista o evolución. Esto lo hablamos en la segunda conferencia, pero es todo tema de probabilidades. O sea, los matemáticos formulan las probabilidades en que se podían haber creado vida por azar, por accidente, en los millones de años que dicen los evolucionistas. Y esto no puede ser. O sea, los matemáticos han hecho unos cálculos de probabilidades que nos indican que no pueden producirse los cambios que indican los evolucionistas de cambio de vida, de inicio de la vida en tantos millones de años y todo esto, ¿eh? O sea que siguen teniendo problemas con otro tipo de gente, los evolucionistas. ¿Con quién más tienen problemas? Con los creacionistas. Ya hemos dicho que eran posiciones totalmente opuestas y nunca se van a llevar bien. Pero es otro tipo de problemática que tienen, ¿vale? O sea que ya hemos visto que los evolucionistas no se llevan bien ni con ellos mismos ni con muchos otros científicos. Así que cuidado, cuidado, porque esto no nos lo explican y es lo que está pasando en realidad. Vale, pero ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues que los medios de comunicación están enamorados de los evolucionistas, ¿no? Podríamos decir. Claro, teniendo a favor los medios de comunicación, no hay que preocuparse mucho, ¿no? Porque todo lo que se dice en la tele, la gente se lo cree. ¿O quién se va a creer un libro de una persona que está así traducido del inglés a de 10 años que nadie se va a leer? Muy poca gente. Pero si en la tele se va diciendo que venimos de los monos, pues esto se le va quedando al subconsciente de la gente, ¿no? Lo mismo pasa con el sistema educativo. Si de pequeño nos enseñan estas cosas, lo más probable es que cuando seamos mayores continuemos creyéndolo, sin cuestionarlo incluso, ¿eh? O sea que todo esto representa un cambio de mentalidad que algún día la humanidad tendrá que plantearse, porque se está viendo, estamos viendo los propios evolucionistas que están diciendo que vale ya, no más evolución, no hay teorías para explicar lo que somos, lo que está pasando, y vale ya. No os empeñéis más en sacar teorías que no están demostradas, que no están basadas en ningún hecho científico. Parad ya, porque se está construyendo un castillo de naipes que va a caer un día, y como más alto se construya, más fuerte va a caer. O sea que empecemos un poco a darnos cuenta de la situación, porque esto es serio y se está enseñando todavía en muchas escuelas. Pero vamos a ver más definiciones. Hemos hablado del evolucionista, que era totalmente ateo, no creía en nada, pero también hay otro tipo de evolucionista, que es el que llaman teísta, que acepta la existencia de algún ser superior o Dios, aunque de ninguna religión particular, y que este ser superior creó el universo físico, pero no interfiere con él, y usó el proceso de la evolución. ¿Vale? Aquí tenemos una serie de científicos, muchos, aunque no lo sepamos, que creen en algún tipo de Dios. No sabemos qué Dios, tampoco muchas veces lo definen, quizás se imaginan un ser parecido a Dios o alguna cosa así. Y, por ejemplo, tenemos a Albert Einstein: la ciencia sin religión está tullida, la religión sin ciencia está ciega. Tenemos a Charles Darwin, que nos lo han pintado como el gran ateo, no creía en nada. Bueno, pues él dice que en mis fluctuaciones más extremas nunca he sido un ateo en el sentido de negar la existencia de un Dios. O sea, él está diciendo que no es ateo, pero cree en un Dios, no sabemos cuál, pero si no es el Dios de la Biblia, me gustaría saber qué Dios es. Entonces hay muchos de estos, ya hemos dicho, muchos autores, incluso en otros campos que no son de la ciencia, sino filosofías, política, muchos.
muchos, que creen en algún tipo de Dios.